Buenas tardes. Me voy a usar tu cierre para hablar de Costa Rica. Estrategia de ciberseguridad desde el 2017. En el convenio de Budapest, con un área de ciberdelincuencia en la parte fiscal, con carreras de pregrado, con maestrías en ciberseguridad, y nada de eso fue suficiente, porque estamos hablando de algo mucho más grande. Costa Rica no tiene ejército desde 1948. Es un país de paz. Cuando hablamos de un ciberataque por primera vez en nuestra historia, teníamos los convenios internacionales para pedir ayuda internacional y no era tampoco suficiente. Estábamos hablando de alianzas con España, con Israel, con Estados Unidos, con grandes amigos, Estonia, etc. Y fue como un terremoto. Y tal vez la analogía del terremoto es porque no es una amenaza y no lo vas a poder prepararte. Lo que queda es qué hago antes, durante y después del terremoto. Y Costa Rica es un país altamente sísmico. Tiembla en Costa Rica todos los días del año. 3000 volcanes en un área geográfica muy pequeña. Somos 5,5 millones de habitantes. Y en la escuela, desde que sos pequeño, te enseñan qué hacer antes, durante y después de un sismo. En el caso de ciberseguridad, ustedes se imaginarán, nunca habíamos escuchado la palabra ataque, y menos un ataque orquestado a tantas instituciones, más de 21 instituciones en un proceso de cambio de gobierno. La parte de la parte de Hacienda dejaron de funcionar las importaciones, las exportaciones, el pago de tributos, la facturación, el sistema de salud. Entonces, em, durante varios meses las personas no podían iban al sistema de salud, pero los médicos no tenían acceso a los datos de los ciudadanos, no sabían qué medicamentos tomaban, no sabían quién era, cuáles eran sus imágenes médicas. Y lo que les vine a contar son las lecciones aprendidas, porque no es suficiente que ustedes tengan una estrategia, no es suficiente todo este know-how, hay que hacer más prevención y estas son las lecciones aprendidas que nosotros hemos recopilado porque estamos hablando de algo tal vez un poquito más interesante, por eso le pusimos repensando. No era solamente un tema de una noticia local, hay un tema de daño reputacional, un daño económico y un daño hacia el acceso a los ciudadanos de todo lo que ocurrió. Nuestro presidente inicia su primer decreto, declarando por primera vez en nuestra historia emergencia nacional por un tema de ciberataques. Y, por ejemplo, era la primera vez en la Comisión Nacional de Emergencias que atendían una situación de esta. Realmente los protocolos que uno tenía que llenar, ¿dónde fue el incidente? Llene este formulario. Y los formularios estaban listos para un huracán, un terremoto, ¿verdad? Jamás algo como esto. Y él utilizó expresiones como estamos en guerra. Ustedes entenderán que un país que tiene más de 50 años de no tener un ejército, le hablan de guerra y extrapola un poco todo lo que estábamos viviendo. No les voy a hablar del ransomware porque todos ustedes son expertos. Sin embargo, utilizo la ilustración para recordarles que esto no es un grupo de estudiantes universitarios que hicieron un ataque. Es un grupo orquestado que tiene un esquema de terrorismo. Son palabras para nosotros súper duras, que reciben un monto económico por esto. Y Costa Rica, y yo creo que aunque hubiera querido, no hubiera podido pagar. Empezaron cobrando 20 millones de dólares por el rescate. Nos hicieron un descuento a 10 millones. El gobierno de Estados Unidos pone una recompensa
por el mismo monto de $10 millones. Y definitivamente, como lo dice nuestro señor ministro, Costa Rica no negocia con terroristas y mis colegas en cada uno de estos ministerios tuvo que empezar a recuperarse de los respaldos que tampoco tenía y que no sabíamos en qué momento empezó la afectación. Sí, hay datos, teras de datos publicados y además información eh, exfiltrada. Y bajo ese contexto, ya el 100% de nuestros ministerios y de las entidades están en línea de nuevo. Tuvieron que restaurarse en un tiempo récord, ¿verdad? Pero están en línea. ¿Y qué hemos aprendido? Que eso no era el problema. El caer ante un ataque de ciberseguridad no es el problema. Esa es la consecuencia de algo. Y hay que tomar el tiempo para decir dónde está el problema. Y no actuar de inmediato, sino considerar dónde está el problema. Y es como un incendio porque uno dice, uy, no, tú no eres el problema. Se parece a tú no eres el problema. Y bueno, nada más les dejo ahí el proceso de causa raíz, porque muchas veces pensar en ciberseguridad no es el objetivo. Es que cuando llegas ahí ya es muy tarde, porque realmente, si ustedes recuerdan, Internet no nació para ser seguro, nació para ser una red de comunicación. El software no nació para ser seguro, el software que nosotros usamos. Y existe la mala práctica de las casas comerciales de sacar un software y lo parchamos en el proceso. Y es bien aceptado por todos nosotros y lo consumimos. Entonces, esto es lo más importante. Es que la base de todo, y como lo hemos escuchado en la mañana a nivel de gobierno digital, la base de todo son las personas y la información de las personas. Ustedes entenderán, por ejemplo, que cuando uno asume un rol como estos, es fácil que los colegas empiecen a contarte todo lo que ellos hacen. Gasto tantos millones de dólares en hardware, tantos millones en software, este es mi personal, todos están bien capacitados. Y cuando uno pregunta y dime, ¿qué proteges? No lo sé. Porque la pregunta más importante que nos hacemos a nivel de ciberseguridad, ¿qué protegemos? Si ustedes adquieren un seguro para su casa, no es para proteger los electrodomésticos, es para proteger las personas que vivimos en las casas. Y esas cosas como tan esenciales y tan lógicas las habíamos dejado de lado. Lo podemos resumir en tres. Tuve que usar la palabra en español para que me quedaran las tres P's, pero procesos, personas y tecnología. Si esto no está, desde la base, todas las otras acciones que hagamos después no van a ser suficientes. Y todo urge. Y en informática es para mañana y que estamos contra reloj y hay que hacerlo en 2, 3, 4 meses. Y entonces ocurrió algo como esto. Esto es un lugar real en mi país. Es una aventura llegar ahí y es un terror quedarse ahí. Es un señor que construyó, empezó siendo una casita del árbol, luego era un restaurante, luego era un mirador, ahora es un hotel y tiene un montón de comodidades adicionales. Y usted entra a comer y dice, esto se va a caer. Y eso nos pasa en informática. Necesito que me hagas un software que haga esto. Pero le agregas esto y en 2 años y le pegas aquello otro. Y como esta es la tecnología que tenemos, cuando llega un terremoto, se va a caer. Y pensamos que es una actividad del software cuando realmente la construcción tiene que nacer segura. Y nosotros tenemos que exigir que el software que compramos y que administramos y que gestionamos nazca seguro. Y también tenemos que recordar los procesos, porque entonces nos dimos cuenta con la experiencia de Costa Rica que se había automatizado la mala práctica que ocurría. En mi país era frecuente que usted iba al médico, el médico llenaba un papel, lo metía en un file y usted lo llevaba a la secretaría. Y yo le preguntaba, ¿puedo dejarme una copia de mis exámenes de sangre?
No, y el sistema se automatiza así. Mis exámenes de sangre, mis exámenes médicos no están en mi celular, porque automatizamos los procesos que se venían haciendo. Entonces nos damos cuenta, algunos ejemplos que hemos nosotros utilizado durante esta emergencia, que cuando nos ponemos de acuerdo y usamos todos una misma herramienta, obtenemos resultados más interesantes, que nos permiten monitorear cuál es el estado de la situación. Y la siguiente lección aprendida es que como es de tecnología, es solo para informáticos. Y los profesionales de las otras áreas no participan en el desarrollo. Si un abogado, un sociólogo, un antropólogo social hubiera participado del desarrollo de la tecnología, la información de los ciudadanos hubiera estado en manos de los ciudadanos. Entonces, nos enfrentamos a situaciones donde el ciudadano confía en nosotros, en el gobierno, nosotros tenemos los datos de los ciudadanos y un día esos datos ya no están disponibles y la responsabilidad es del Estado, cuando la data era del ciudadano. Porque pensamos que era de tecnología y como eso yo no lo entiendo, mejor que solo lo haga el DTI. Y el DTI va a tomar las decisiones que le correspondan. Y que diferentes personas resuelvan diferentes problemas nos ayuda a tener una tecnología mucho más segura. Que las mujeres participen en el desarrollo de la tecnología. Que los diferentes profesionales desarrollen tecnología. Y finalmente contarles que el apoyo articulado entre la parte privada y la internacional nos ayuda a recordar que uno construye puentes no cuando los necesita, sino que las relaciones de amigos se hacen antes. Porque en el caso de Costa Rica, quien nos vino a ayudar y a colaborar con nosotros fueron los amigos que habíamos hecho antes, para que en una situación de emergencia estuvieran ahí. Hace poco estuvimos conversando con KISA, la agencia de ciberseguridad de Corea, y el señor presidente el señor presidente de KISA nos hace un comentario como, teníamos ese MOU y yo no entendía para qué lo íbamos a usar, y ahora entiendo por qué. Los amigos se construyen antes, porque esta situación que le pasó a Costa Rica no es porque no tengamos ejército, le pudo haber pasado a cualquiera. Y no por las condiciones particulares de Costa Rica, le hubiera pasado a cualquiera. Entonces, una lección aprendida es, haga amigos, porque los va a necesitar. Y el intercambio de datos de compromiso o el intercambio de información de inteligencia tiene que estar en esos compromisos internacionales. Si nosotros nos compartimos información cuando va a venir un huracán, ¿por qué no nos podemos compartir información a nivel de ciberseguridad? A veces es como sentirse un poco negativo después de haber escuchado tanto de una situación compleja, pero tratamos de ver lo positivo. Las instituciones que cayeron en Costa Rica se están levantando más fuertes. La empresa privada se está construyendo más fuerte. La experiencia que desarrollaron todos los que participaron de este ataque son hoy más conscientes, más preparados. Lo que vivimos no se enseña en la universidad, nos enseña en un laboratorio. Ese montón de lecciones aprendidas están aquí y van a ser ahora un país mucho más seguro. Nuestra estrategia era del año 2017. Volvimos a construir, el proceso estaba iniciado con OEA, tuvimos que dar unos pasos atrás, volver a construir una nueva estrategia, volverlo a repensar todo, porque uno de los sectores más importantes, por favor, considérenlo, es salud. Es que el día que una persona necesita tener acceso a la base de datos de la persona que sigue para asignar un trasplante de un órgano y no la tiene, entonces nos damos cuenta que los datos ya tienen otro nivel. Es que ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de vidas. Y esto es lo que hemos considerado en nuestra nueva estrategia de ciberseguridad, que saldrá muy pronto a consulta pública. Esperamos en el corto plazo. La hemos socializado mucho, la hemos conversado mucho, la hemos construido entre todos y esperamos que las lecciones aprendidas de Costa Rica les sirvan a ustedes para construir su
su nueva estrategia. Estos son nuestros datos de contacto para que puedan escribirnos en lo que necesiten. Y claro, tenemos lecciones técnicas, pero esas son las menos. Tal vez estas eran como las que queríamos recordar como más esenciales.